La historia de la dinastía Rothschild. Este es un ciclo de conferencias basado en un libro extraordinario, en inglés, The History of the House of Rothschild. Una historia que comienza por allá por 1743, que lleva apenas 250 años, un poquito más, pero que nos va a dar su conocimiento una comprensión completa de lo que verdaderamente está ocurriendo en el mundo y de lo que ocurre tras de la escena que tú ves a diario y que muchas veces te resulta inexplicable. Seguramente como consecuencia de esta información vas a entender muchas cosas, va a significar un choque con tu conocimiento, con tu cultura, con tu conciencia. Si eres creyente, reafirmarás algunas cosas, te darás cuenta de otras. Sobre todo sabrás qué tienes que hacer de aquí en más. Si no eres creyente, te va a servir para cuestionar tu creencia, reaccionar. Si eres judío o judía, te va a servir para comprender muchas de las cosas que tienen que ver con tu maravilloso pueblo y que a todos nos afectan. Es una historia de poder basada en el dinero. Es una historia de dominación mundial, de gobierno mundial. Para quienes tenemos un conocimiento, en mi caso que viene de décadas de estos temas, desde niño me han interesado, pero ha sido en los últimos 10 años que he tratado de perfeccionar ese conocimiento que lo tenía en muchos aspectos, digamos, prendido de alfileres. Esta información puede resultar una manera de sistematizar el conocimiento, de ordenarlo, pero para aquellos que no tienen conocimiento de estas cosas, la inmensa mayoría de las personas, es un conocimiento que impacta, que sorprende, que golpea, que te obliga a cambiar, a pensar, a replantearte cosas. Es difícil alejarse del subjetivismo o de la interpretación de los hechos que yo te voy a contar. Por eso he elegido como procedimiento una descripción cronológica de hechos, de sucesos absolutamente comprobables. Todo lo que yo te voy a decir en estas conferencias, en estas charlas que tendremos en las próximas semanas, son absolutamente verificables. Por ahora la Internet es libre, por ahora, no por mucho tiempo más. Entonces todavía muchas personas pueden enterarse de la verdad, no de lo que te presentan como verdad, que es una burda mentira. Y en ese esfuerzo por parecer objetivo, quizás el mejor procedimiento sea eso, limitarme a los hechos. Pero claro, me va a costar sacar conclusiones y hacerte comentarios. Espero que esta información realmente te resulte útil, que la valores, que la comprendas, que la compartas y que sobre todas las cosas te sirva para, como dice en la escritura, levantar tu cabeza y alzarte erguido, porque tu liberación se acerca. Es un tiempo de esperanza, es un tiempo maravilloso en el cual vivir, es un tiempo en el cual estamos viendo la conclusión de un sistema de cosas. En pocos meses verás acontecimientos que te van a dejar pasmado, pero tú tendrás el conocimiento de ellos antes de que ocurran, muchos de ellos porque los vas a escuchar aquí. Y por lo tanto estoy seguro que va a ser muy bueno para todos nosotros. Nos va a llenar de expectativa primero, pero una vez que conozcas todos los hechos, te va a llenar de gozo, de alegría, de entusiasmo, porque hay una maravillosa oportunidad por delante. Así que comencemos, tratando de conocer esta historia, que por supuesto es extensísima. Te debes imaginar que en 260 años casi, o un poquito más, ha ocurrido de todo. Habría tanto para contarte, pero vamos a tratar de resumir esta historia en aquellos aspectos que pueden ser más centrales y que de alguna manera tienen un hilo conductor que nos lleva hasta nuestro tiempo. En esta primera charla vamos a abarcar del 1743 al 1798, casi al final del siglo XVIII y el comienzo mismo del siglo XIX. Esta historia comienza en 1743, cuando nace en Frankfurt, Alemania, un señor de nombre Meyer Amschel Bauer, de origen judío askenazi. Su padre, Moisés, era un prestamista de dinero y era propietario de una empresa de contabilidad y finanzas. En realidad, el nombre inglés Accounting House no tiene una traducción exacta. Y Moisés coloca un cartel, el padre de Meyer,
coloca un cartel rojo sobre la puerta de entrada de su oficina contable. Este hombre conocía muy bien lo que estaba haciendo. Este signo que él coloca en aquel momento era un hexagrama rojo que geométricamente y numéricamente se traduce en el número 666 y que tú lo tienes allí a la vista. Este hexagrama, después también puedes buscar por la palabra hexagrama en Internet a través de Google, tiene un significado importantísimo a lo largo de esta historia y después vas a ver muchos detalles sobre eso. Pasan los años, su hijo crece y en 1760, durante esa década, Meyer trabaja para un banco de propiedad de la Oppenheimer, de la familia Oppenheimer en Hannover, en Alemania. Se transforma este hombre, Meyer, en un gran éxito en los negocios. Parece que tenía dotes y cualidades muy especiales y se convierte en un socio menor. Mientras trabajaba en el banco se familiariza con un general, von Storff. Recuerda este nombre porque es importante en la historia. Su padre muere en esta década y Meyer vuelve a Frankfurt para hacerse cargo de los negocios de su padre. Él conocía perfectamente el símbolo del hexagrama rojo, cuyo significado es 666, que seguramente tú ya lo conoces como el número de la bestia, un número esotérico del ocultismo, propio de los adoradores del diablo. Y entonces elige cambiar su nombre, y cambia su apellido, y pasa de Bauer a Rothschild, colocándolo en la puerta de entrada. Y elige Rothschild porque Rothschild en alemán quiere decir Roth, rojo, y Schild, signo. Quiero que comprendas la importancia de los símbolos. Quizás para ti, educado en una escuela común, ajeno a todas estas cosas que hoy dominan el mundo, los símbolos y los signos no sean importantes. Pero para Meyer, Amschel Bauer, ahora Meyer Rothschild, los símbolos eran importantísimos. Él ya había participado seguramente de rituales secretos de adoración satánica, su padre le había influenciado, y tenía muy en claro qué es lo que perseguía. Conocía perfectamente los pactos establecidos, tenía muy en claro el plan, que se había urdido desde hace milenios, pero que ellos, por alguna razón desconocida para nosotros, habían sido elegidos para llevarlo adelante. Un plan que, como verás, venía a ser un plan de gobierno y de dominación mundial. Para anticiparnos un poquito y facilitarte la comprensión, si tú miras hoy a tu alrededor este hexagrama lo verás en muchísimos monumentos de tu país, de tu ciudad. Dependiendo de la zona del mundo donde vivas, lo verás más frecuentemente. Pero lo tienes en tu bolsillo o allí en tu cuenta, en cualquier billete del dólar. Lo tienes en el sombrero del Papa, lo tienes en la bandera de Israel, lo tienes en muchísimos lugares a la vista de todo el mundo. Por supuesto, suficientemente oculto en algunos casos o disfrazado en otros, como para que las personas que no conocen de estas cosas, que no les interesa porque están en otros temas, porque no saben que esto afecta a sus vidas dramáticamente, porque no tienen la menor idea de que hace 250, 60 y pico de años se comenzó a urdir un plan que incluía el uso de este signo. Bueno, quizás no te llame la atención, pero te puedo asegurar que a partir de ahora estas cosas van a comenzar a tener una importancia absolutamente definitiva en tu vida, porque habrá un antes y un después de conocer esta información. Y volvamos o sigamos un poquito con la historia. ¿Te acuerdas que te dije que en la década del 60 este hombre se había familiarizado con un general denominado von Storm? Él se encontraba asignado a la corte del príncipe Guillermo IX de Hessen, Hanau. Obviamente que estamos en medio de la realeza, estamos en pleno siglo XVIII, finales, última cuarta parte allí o segunda mitad del siglo XVIII. Esta era una de las casas reales más ricas de Europa. Había adquirido su riqueza de una manera muy inteligente. Arrendaba soldados de Hesse a países extranjeros que necesitaban o estaban haciendo guerras y necesitaban mercenarios. Y por supuesto que a cambio de eso obtenían ganancias extraordinarias. Por supuesto que es una práctica que tú conoces, ¿verdad? Hoy continúa bajo la forma de exportar mantenimiento de la paz
a través de la ONU con tropas en todo el mundo. Aquí en nuestro país es una función corriente de nuestros soldados ir al exterior a vender sus servicios militares en otros países en guerra. Por supuesto, bajo la fórmula hoy moderna de mantenimiento de la paz. Y allí Meyer, que era un gran comerciante, este nuevo Rothschild, o iniciador de la dinastía Rothschild, inmediatamente advierte que había allí una gran oportunidad de negocios. Recuerda que él ya era un comerciante muy exitoso, dominador del mundo de las finanzas, del mundo de los préstamos, del mundo de las empresas, del mundo de los bancos. Y con el pretexto de venderle a este príncipe valiosas monedas y baratijas a precios reducidos, porque él los podía comprar fácilmente con su poder económico y los préstamos que él daba, que muchas veces quedaban garantidos con joyas y riquezas que luego los deudores no podían recuperar, intenta aprovechar la relación del general en la corte para acercarse al príncipe. Y así Rothschild, porque ya lo vamos a comenzar a llamar Rothschild, ya se había cambiado el nombre, fue presentado al mismo príncipe William, quien por supuesto quedó más que satisfecho con los precios de las monedas raras que recibía y esas baratijas, y se dio cuenta que podía hacer muy buenos negocios. Y entonces Rothschild le ofrece una participación en cualquier otro negocio que el príncipe le pudiera plantear. Y verás cómo esta cercanía al poder, a los gobernantes ricos y poderosos, que comienza de una manera sencilla, financiándole compras de cosas valiosas a precios bajos para introducirse, comienza a ser parte de una estrategia que más tarde significaría la completa dependencia de todas esas realezas y de los gobiernos del mundo a su poder económico. Rothschild entonces comienza a adquirir poder, un poder basado en el dinero, y se convierte en uno de los colaboradores más cercanos del príncipe Guillermo, y termina haciendo negocios con él, y con los miembros de la corte. Pronto se da cuenta y descubre que prestar dinero a los gobiernos y a la realeza es más rentable que prestar dinero a las personas, ya que los préstamos son más grandes y están asegurados por los impuestos de la nación. No sé si entiendes que pasó muy poco tiempo y todos los gobiernos del mundo, todas las monarquías del mundo, todos los municipios del mundo, todas las ciudades del mundo están endeudadas. Quiero que comprendas que esto, que ya te lo he explicado de otra manera, en el material del lado oscuro del dinero, tuvo su origen allí. ¿No te sorprende? ¿Nunca te has puesto a pensar cómo es posible que todos los gobiernos del mundo estén endeudados, cuando cualquiera de ellos podría emitir su moneda y ser independiente? Sin embargo, un plan maquiavélico ha hecho que, a pesar de que en mi país se emite moneda, mi país no es independiente, porque su moneda no vale nada, puesto que está atado al banco central del mundo más importante, que después los vas a conocer, porque justamente es un banco Rothschild. Y este descubrimiento le abrió una increíble fuente de oportunidades y de posibilidades para urdir su plan, para continuar con su proyecto, del cual hasta ahora todavía no tienes muchas noticias, porque solamente lo conocía él y unos pocos. Cuando esa década está por terminar, allí en 1769, fruto del poder, que hoy también es muy común, el gobierno de turno, en este caso el príncipe, autoriza a Meyer con un permiso especial. Podría colgar un cartel en el frente de sus establecimientos comerciales, expresando que él es M.A. Rothschild, asignado a la corte por Su Alteza Príncipe Guillermo de Hainaut. Este tipo de concesiones por parte de los gobiernos a quienes le favorecen con dinero y con negocios, seguramente que lo ves en tu país, seguramente que en forma permanente ves condecoraciones y reconocimientos de gobiernos a figuras importantes. Cuando los veas, bueno, ya sabes a qué grupo pertenecen y por qué reciben esas condecoraciones. Y el tiempo va pasando, la vida continúa, el plan también. Y llega en 1770, un año absolutamente clave en la historia de la humanidad, y dentro de ese año, allí Meyer redacta un proyecto de la
creación de los Illuminatis, o mejor dicho, redacta un proyecto para la creación de los Illuminati, y le da el desarrollo y la formulación de ese proyecto a Adam Weishaupt, un cripto judío, askenazi, exteriormente de fe católica romana. Criptojudíos son las personas que están adheridas, tienen una fe judía, pero que externamente manifiestan pertenecer a otras denominaciones religiosas. Puedes entrar en internet y aprender de los criptojudíos. Y le da este encargo. Meyer elabora el proyecto, lo redacta, establece sus bases y se encarga Adam de su desarrollo, de su instrumentación. Los Illuminati se basarían en las enseñanzas del Talmud, que son a su vez las enseñanzas del rabino judío. El nombre es sorprendente para ti, pero para ellos era muy importante. Illuminati era muy apropiado para Rothschild y sus ideas, ya que este es un término luciferino, satánico, que significa guardianes de la luz. Seguramente que has oído hablar de los Illuminati, mucho más si has escuchado alguna de las conferencias o seguramente los ves de vez en cuando en alguna información. Pero esta historia comenzó allí. Está afectando severamente tu vida y la mía. Aquí algunos datos familiares, porque una de las cosas que es parte de esa dinastía es casarse entre ellos, no mezclarse con quienes no pertenecen a la familia. No sé si sabes de esto, pero es muy propio de las sociedades secretas. Y en 1743 se casó con Gutel Schnapper. Por supuesto son todos judíos eskenazi, todas personas de ese origen. Y en 1773 nace Amschel, un personaje también importante en la historia, el primero de los hijos de Meyer. Y él, como todos sus hermanos que lo siguen, entrarían en el negocio de la familia a la edad de 12 años. En la próxima conferencia te voy a contar de algunas de las cosas que ellos hacen para manejar ese clan familiar y cómo tienen ciertos requisitos y leyes, criterios o principios que todos deben respetar obligatoriamente. Y en 1774 nace Salomón Meyer Rothschild. Simplemente, si bien no le vamos a dar mucha atención a los nacimientos y a los casamientos y demás, quiero que comprendas que mientras el plan se va desarrollando, se va urdiendo también una dinastía, se va creando una dinastía, que luego implica la vinculación con una serie de familias, porque comenzaron a aparecer otras personas que por razones de intereses comerciales y financieros y políticos y militares, que por supuesto integraban siempre la realeza o familias de alto poder económico o de mucho prestigio, comienzan a repartir el poder, pero siempre entre un grupo muy pequeño. Y en 1776, Adam Weishaupt finalmente y en forma oficial completa la organización de los Illuminati. Fue el 1 de mayo de 1776 cuando se crea definitivamente la organización de los Illuminati. El propósito declarado de los Illuminati, según esto que está escrito y documentado, no son opiniones, sería dividir el Goyim. Son todos los no judíos, tú y yo, a través de medios políticos, económicos, sociales y religiosos. Y aquí quiero hacer una precisión porque también incluía a muchos judíos que ellos no consideran como tales. La idea era generar incidentes entre esas personas, con el fin de provocar lucha entre los Goyim, en tanto que las partes en conflicto serían armadas por los Illuminati, con el propósito final de destruir los gobiernos nacionales, destruir las instituciones religiosas, y que finalmente se destruyesen entre sí. Quizás este proyecto te resulte diabólico, es exactamente eso, un proyecto satánico. Quizás que recién comienzas a conocer algunos detalles, todavía no lo puedas asociar muy bien con lo que está ocurriendo, pero aguarda que en breve tendrás el desarrollo de esto, que en ese momento, el 1 de mayo de 1776, se pone por escrito, en documentos,
que dan lugar al nacimiento de una organización poderosísima en el mundo que tendría estos propósitos declarados. No eran opiniones o interpretaciones, no son opiniones o interpretaciones de historiadores. Está documentado y escrito. Y eso es lo que comenzaron a hacer. Dividir a todos los no judíos a través de medios políticos, económicos, sociales y religiosos. Generar artificialmente conflictos, guerras, conflictos sindicales, sociales, étnicos, de todo tipo. Financiar las armas de ambas partes, de todas las partes en el conflicto, con el propósito final de destruirlos. Quizás te sorprenda, te vuelvo a repetir, quizás te resulte inverosímil, pero si sigues atento al desarrollo de esta historia, verás que todo encaja y que finalmente comprendes el rompecabezas. Y comprendes cómo aquello que se decidió, se instrumentó y está funcionando. En ese mismo año, Weishaupt pronto se infiltra en la Orden Continental, que era una orden secreta, masónica, con esta doctrina Illuminati, y establece la Logia del Gran Oriente, una de las principales logias masónicas del mundo hasta el día de hoy, como su cuartel secreto. Quiero que conozcas su emblema, uno de los tantos: libertad, igualdad y fraternidad. ¿Te suena? En la escuela te hablaron de eso, después vas a ver, y también te hablaron de eso, si no mal no recuerdo, en el liceo, y ahora el 4 de julio reciente en Francia celebraron algo de esto. Lo tienes en cualquiera de los obeliscos de tu ciudad. Libertad, igualdad y fraternidad. Todo esto fue hecho bajo las órdenes y las finanzas del mayor, del Mayer Rothschild y su influencia. Así es como el concepto de las logias se ha extendido y es seguido en todo el mundo masónico hasta la actualidad, porque había un plan escrito y una instrucción precisa de llevarlo a cabo a cualquier costo y de cualquier manera, sin interrupciones de nadie, como después te vas a enterar. También Weishaupt reclutó 2.000 seguidores, pagos. Mira que el dinero no era una limitante, como tampoco lo es hoy, incluyendo los hombres más inteligentes en el campo de las artes, las letras, la educación, la ciencia, las finanzas y la industria. Se les instruyó para aplicar los siguientes métodos con el fin de controlar a la gente. Te vuelvo a repetir, no estoy interpretando nada, ni quien escribió este libro en el cual están basadas estas conferencias ha inventado o interpretado. Esto está escrito por los Illuminati en su documento, en su acta de fundación, digamos así. Primero, y presta atención, utilizar el dinero y el soborno sexual para obtener el control de los hombres en los lugares más altos de los diferentes niveles de todos los gobiernos y otros campos de actividad. Una vez que las personas influyentes hubiesen caído por las mentiras, engaños y tentaciones de los Illuminati, deberían ser sometidas a servidumbre por la aplicación de políticas y otras formas de chantaje, amenazas de ruina financiera, de exposición pública, amenazas impositivas e inclusive la muerte, a ellos y también a miembros de sus familias. Suena duro, ¿verdad? Suena malo, suena perverso. ¿Te sorprendes? Vamos al segundo objetivo: vincularse en colegios y universidades para relacionarse con estudiantes poseedores de una capacidad mental excepcional, pertenecientes a familias bien educadas, con inclinaciones internacionales, y recomendar su formación especial en relaciones internacionales, con la idea central de que solo un gobierno mundial puede poner fin a las guerras y los conflictos recurrentes. Esta formación especial, por supuesto, sería proporcionada a los seleccionados mediante la concesión de becas pagadas por los Illuminati. Si vives en Estados Unidos, esto es moneda corriente. ¿Entiendes cuándo nació y por qué existe? En tu universidad pasa lo mismo. ¿Entiendes? ¿Comprendes por qué todas las universidades hoy pertenecen, están siendo financiadas, especialmente las que tienen más nombre, las que tú ves hoy en la prensa mediática, aquellas donde se producen las investigaciones científicas y médicas más importantes? Este proyecto
Nació con los Illuminati, se puso por escrito y oficialmente se instituyó el 1 de mayo de 1776. Vincularse en colegios y universidades. Quiero que entiendas por qué y para qué lo hacían. Ahora lo verás. Vamos al tercer objetivo. El tercer objetivo también es parte de esta terrible urdimbre, de este macabro plan. Todas las personas influyentes, atrapadas bajo el control de los Illuminati, más los estudiantes que hubiesen sido especialmente educados y entrenados, se utilizarían como agentes en los gobiernos, en todos los gobiernos, ubicándolos como expertos y especialistas detrás de la escena. ¿Entiendes el objetivo? Te lo aclaro. Así podrían aconsejar a los altos ejecutivos para que adoptasen políticas que en el largo plazo servirían a los planes secretos de la conspiración Illuminati de un solo gobierno, y causar la destrucción de los gobiernos y las religiones en los que hubiesen sido elegidos o designados para servir. ¿Notas algún parecido con la realidad? Seguramente ya te has dado cuenta que quienes gobiernan no gobiernan, sino que simplemente ocupan cargos políticos y que deben favores bajo la forma de dinero o de otras cosas, o de negociados, y que simplemente están para cumplir un rol aparente, pero detrás de bambalinas está esta gente, que expresamente, como parte de sus propósitos fundacionales, utilizarían como agentes en todos los gobiernos, ubicándolos como expertos y especialistas detrás de la escena. Hoy dominan absolutamente toda la escena, de todo lo que te imagines, absolutamente todo. Y tienes un símbolo allí a la derecha, pero todavía no vamos a hablar de los símbolos. Los vas a ir conociendo en la medida de que avance esta historia. Y sigamos avanzando porque nos vamos a acercar a hechos excelentes, pero veamos el cuarto objetivo, que también lo conoces perfectamente, y es el siguiente: obtener el absoluto control de la prensa. En ese momento el único medio de comunicación social que distribuía la información al público, la prensa escrita. De modo tal que todas las noticias y toda la información pudiese ser inclinada, torcida, alterada, manipulada, con la finalidad de inducir a las masas a creer que un gobierno mundial es la única solución a los muchos y variados problemas de la humanidad. Todo lo que tú ves en la televisión, todo lo que tú escuchas en la radio, todo lo que lees en la prensa escrita, en las revistas de moda, todo, absolutamente todo, está manipulado. Solo puedes encontrar información independiente y veraz en canales de información independiente, por ahora, y mientras no controlen la Internet, para lo cual falta muy poco. Tú ya lo sabes, por eso entiendes cómo es inexplicable muchísimas de las cosas que ocurren, cómo se crean realidades de la nada, cómo de un día para otro comienzan a difundir noticias en forma absolutamente sorprendente, y la gente, absolutamente adormecida por los medios de comunicación, cree que es verdad. Ya la gente ha comenzado a despertar. Así que tienes 4 motivos, 4 propósitos absolutamente macabros. Y ya que está terminando el siglo, y ya habíamos comenzado, porque esto se puso por escrito en el 76 y comenzó a instrumentarse, bueno, vamos a empezar a dar pasos en concreto. Y entonces en 1784 los Illuminati deciden algo que cambió el mundo. Adam Weishaupt emitió una orden según la cual la Revolución Francesa debería comenzar bajo la forma de un libro con la firma de Maximiliano Robespierre. Aguarda, no te retires porque quizás, claro, esto lucha y choca con lo que te enseñaron en la escuela, ¿verdad? Porque la Revolución Francesa empezó mucho después, 5 años después. ¿Pero qué ocurrió? Este libro fue escrito por uno de los socios de Weishaupt, Xavier Schwab, puedes buscarlo en internet, y enviado por un mensajero de Frankfurt a París. Sin embargo, en el camino ocurre un hecho fortuito, quizás la divinidad, vaya a saber, la providencia, o la casualidad, y se alteró la historia transitoriamente. El mensajero fue golpeado por un rayo. El libro que detallaba el plan fue descubierto por la policía bávara y entregado a las autoridades bávaras. Como consecuencia, el gobierno de Baviera ordena a la policía atacar a las logias masónicas de Weishaupt,
del Gran Oriente y las casas de sus colegas más influyentes. Es evidente que las autoridades de Baviera estaban convencidos que el libro que se descubrió era una amenaza muy real de un grupo privado de personas influyentes de utilizar las guerras y revoluciones para alcanzar sus fines políticos. Te desafío a que leas cualquier libro de historia en el cual hoy aprenden tus hijos y tú has aprendido, por supuesto elaborados por la UNESCO desde las Naciones Unidas, a ver si encuentras esta historia, absolutamente documentada, en los registros oficiales. Te van a llevar a la sorpresa de lo que ocurrió después. Porque el gobierno bávaro, que obviamente era un gobierno monárquico, entendió el riesgo. Y entonces, en el año siguiente, en 1785, declara fuera de la ley a los Illuminati y ordena cerrar todas las logias del Gran Oriente. Meyer Rothschild mueve su casa de la familia a una casa de 5 plantas en Frankfurt, que comparte con la familia Schiff. Al año siguiente, el gobierno bávaro publica los detalles de la trama Illuminati en un documento titulado Los escritos originales de la orden y secta de los Illuminati. Observa el título. No eran las interpretaciones del gobierno bávaro, no eran los estudios del gobierno bávaro, eran los documentos originales, esos que hizo Adam Weishaupt y que puso por escrito y oficializó el 1 de mayo del 76. Y luego envía ese documento a todos los jefes de Estado y de la Iglesia en toda Europa, para advertirles de lo que estaba ocurriendo, pero tristemente su advertencia fue ignorada. Mira, no te lo puedo probar, pero la dependencia económica que ya tenían esos gobiernos hicieron como muchos de los actuales. Miraron para el costado, para mantener sus privilegios y sus beneficios, a pesar de que eso significaba la opresión y el oprobio para sus pueblos. Pero así se estaba urdiendo la trama, y ya nada la detenía, porque la influencia diabólica era incontrolable. Y pocos años después, a pesar de eso que ocurrió localmente, en 1789, debido a la ignorancia europea de la advertencia del gobierno bávaro, el plan de los Illuminati para una revolución francesa tendría éxito entre este año 1789 y el año 1793. Mira, aquí a la derecha tienes un sello francés, un sello postal francés, conmemorando el bicentenario de la Revolución Francesa. Quiero que empieces a entender los símbolos. ¿Por qué el gobierno francés pone como símbolo un símbolo Illuminati? Allí tienes el ojo que todo lo ve. Nada menos que para conmemorar la Revolución Francesa. Te podría haber puesto fotos aquí de soldados celebrando la igualdad, libertad y fraternidad. Aquí en mi país es un símbolo masónico, Illuminati, esto de la igualdad, libertad y fraternidad. Vivo a 2 cuadras del obelisco de Montevideo. Allí hay unas estatuas llenas de símbolos masónicos, y esos son las leyendas. Libertad, igualdad y fraternidad. Influencia de siglos. ¿Por qué un gobierno francés que tiene 1000 símbolos para poner, festejando aquello, elige símbolos Illuminati? Mira, hay muchísimos. Quizás no lo veas allí en la imagen, en la diapositiva, pero en el centro, por supuesto, tienes un bastón allí, Illuminati, pero ¿sabes en qué termina ese bastón? Debajo de donde dice Declaración de los Derechos del Hombre, hay un círculo, no sé si lo alcanzas a ver en amarillo allí. Eso es una víbora que se está comiendo la cola, cuya cabeza, que está exactamente en el centro, arriba de ese gorrito rojo, que es el gorrito de los masones, de los constructores, de los builders, tienes una víbora que se come a sí mismo la cola, símbolo masón. Esas imágenes de mujeres son también diosas masónicas. ¿Por qué elige un gobierno francés 200 años después de la Revolución Francesa este símbolo? Para festejar la Revolución Francesa. Pero eso pasa en tu país, en el mío, todos los días, todo el tiempo. Esta revolución era el sueño de los banqueros, porque establecía una nueva constitución, bajo la que se aprobaron leyes, prohibiendo a la Iglesia romana exigir los diezmos, que eran impuestos, así como eliminando la exención impositiva de que gozaba la Iglesia de Roma. Quiero que entiendas que era un proyecto de poder. Cuando llegues a nuestro tiempo, te vas a enterar por qué la guerra contra
Irak? ¿Y por qué la guerra contra Afganistán? ¿Y por qué la guerra contra Irán, que la tienes dentro de 2 o 3 meses? Pero no quiero anticiparme. Sigamos, porque las mismas razones por las cuales se estableció esta revolución, que fue una guerra contra los gobiernos de ese momento, son las mismas razones que han ocurrido a lo largo de los últimos 2 siglos y medio. Siempre las mismas, siempre las mismas, siempre los mismos símbolos, siempre las mismas instituciones, siempre la misma manera. Y sigamos, porque nos estamos acercando al 1798, que es donde vamos a terminar la historia del día de hoy. Y ocurre en el año 1790 una frase absolutamente famosa, muy conocida para todos quienes conocemos este tema, de Mayer Rothschild: permítanme emitir y controlar el dinero de una nación, y no tendré por qué preocuparme de quién emite las leyes. Quiero que entiendas que hasta ese momento los Illuminati no emitían el dinero de ninguna nación. Ellos financiaban naciones, financiaban gobiernos, pero todavía la emisión del dinero era propiedad, y de las monedas eran acuñadas y emitidas por los gobiernos. Pero era en 1790, dice una frase premonitoria: permítanme emitir y controlar el dinero de una nación. Imagínate lo que dijo un hombre dueño de un banco. Él estaba afirmando algo que iba a ocurrir. Él, físicamente, en forma privada, se iba a encargar de emitir y controlar el dinero de una nación, porque así no tendría por qué preocuparse nunca más de quién emite las leyes y continuar con su plan. ¿Y cuál crees que fue el país que eligió? Los Estados Unidos de Norteamérica. Quizás no lo sabes, pero en 1791, un año después de esa afirmación, los Rothschild obtuvieron el control de la emisión de dinero de una nación, el control total, a través de Alexander Hamilton, que fue su agente de influencias en el gabinete de George Washington, cuando gracias a su influencia el Senado de los Estados Unidos otorgó una concesión por 20 años, creándose su primer banco central denominado el First Bank of the United States, el primer banco de los Estados Unidos. Aquí tienes la imagen de la sucursal del banco en Filadelfia, en la calle número 3. Quizás tú creas que el gobierno de los Estados Unidos emite su moneda. Eso lo hace el gobierno de mi país, y el gobierno de Perú, y el gobierno de Colombia. Por supuesto que con monedas totalmente dependientes del Banco Central de los Estados Unidos, que es la Reserva Federal. Pero el gobierno de los Estados Unidos no emite su papel moneda. Nunca lo hizo, o mejor dicho, lo hizo en algunos periodos intermedios, porque hasta ese momento en que se crea este banco, después lo vamos a ver más en detalle, habían 13 colonias que emitían cada una su moneda, sus billetes, sus maneras de negociar, y entonces se unificó todo a través de un primer banco central, el First Bank of the United States, en una concesión otorgada solamente durante 20 años. Aquí quiero darte otra imagen, lo que parece ser un pagaré de alguien que había pedido prestado dinero allí en el banco, o de alguien que había, tomado dinero del banco, y fue hecho por $1,000, emitido por el Banco de los Estados Unidos de Norteamérica. Y fíjate que estamos ya muy cerca del final, porque esto ocurrió en 1791. A partir de allí, Mayer Rothschild ya no tendría por qué preocuparse de quién emitía las leyes, no solamente en los Estados Unidos, sino también, como lo verás con el tiempo, en el resto del mundo. Antes de llegar al final de este siglo, permíteme comentarte simplemente, para agregar un poco de conocimiento, que en el interín habían ido naciendo y casándose personajes importantes que permitirían continuar el proyecto elaborado por Mayer, que había empezado a comprender y sentir como influencias de su padre. Y allí tienes algunos nombres y algunos años en que nacen algunas personas. Y entonces se va armando la familia, se va armando la dinastía, todos conocedores precisamente del plan, todos con el mismo origen, todos con las mismas creencias obligadas porque si no las aceptaban simplemente podían morir.
porque así era la situación. Y llegamos entonces al último episodio que vamos a comentar en el día de hoy, en esta primera conferencia, y que es un episodio también extraordinario que llega hasta nuestros días, y que te hago la introducción porque lo vamos a completar en la segunda parte. En 1798, ya en el fin del siglo XVIII, John Robinson publica un libro titulado Las pruebas de una conspiración contra todas las religiones y todos los gobiernos de Europa, llevada a cabo en las reuniones secretas de los masones, los Illuminati y las sociedades de lectura. Quiero que entiendas que esto que tú hoy ya estás viendo en todos lados y que de pronto escuchas aquí y que ya se conocía de hace siglos, denuncias, evidencias, documentos, hechos, existieron siempre, solo que hoy están a la luz y son evidentes. En este libro, el profesor Robinson de la Universidad de Edimburgo, una autoridad de la época, uno de los intelectuales de su época de mayor prestigio, que en 1783 fue elegido secretario general de la Royal Society de Edimburgo, dio detalles de todo el complot Rothschild Illuminati. ¿Te suena Imagine No Religion? ¿Imagina sin religión? ¿Tú crees que eso es evolución de la humanidad? ¿Tú crees que eso es un pensamiento inteligente del hombre que evolucionó de no sé quién y hoy no tiene pelos cuando antes los tenía? Quiero que comprendas que es otra la razón por la cual a tu niño en la escuela le enseñan que es un mono sin pelos. Quiero que entiendas que hay un proyecto detrás de esto. Quisiera despertar tu conciencia para que al terminar esta serie de conferencias sepas qué tienes que hacer, porque felizmente tenemos una maravillosa oportunidad por delante. Todo esto que está ocurriendo hoy en día es el final de este plan y está próximo a su juicio final, a su desenlace final. Seremos seguramente los que estamos acá testigos de todo eso. Pero en función de lo que hoy estemos pensando, comprendiendo, haciendo y creyendo, será lo que nos tocará vivir. Sé que estas palabras, estos hechos que te he relatado, de los cuales soy un comunicador, no soy un investigador ni un historiador, sino simplemente un comunicador, alguien que toma información que existe. No he descubierto absolutamente nada, ni tú has descubierto nada. Simplemente quizás lo escuchas por primera vez y ya tenías un conocimiento más o menos superficial o más o menos profundo. Intento a través de esto sistematizarlo, ordenártelo cronológicamente para que veas el desenvolvimiento de los hechos. Es cierto que no puedo permanecer objetivo. Es cierto que te he dado algunas interpretaciones quizás, pero todas las puedes comprobar. Y sobre todas las cosas, todas coinciden con lo que está ocurriendo. Y dicho todo esto, con el ánimo que te dije al principio, ayudarte a comprender que al final de este ciclo tengas un rompecabezas bien armado, sin piezas sueltas, para que lo que ocurre no te produzca temor, sino que te produzca serenidad y confianza de que todo está ocurriendo de la manera prevista, en el tiempo correcto, y que va a desenvolverse de la manera prevista y en los tiempos también correctos. Nos vemos en la segunda parte de la historia de la dinastía Rothschild. La historia de la dinastía Rothschild, segunda parte. Hoy vamos a cubrir un periodo no muy extenso, en años, apenas 20, allí del 1798 al 1818, pero intensísimo en los acontecimientos que han ido poco a poco desarrollando este proyecto de gobierno mundial, este proyecto de dominación mundial a través del dinero. En la primera parte terminábamos hablando del tema de Imagine No Religion como parte del proyecto. Es decir, hoy la religión está cuestionada porque así se fue planificando. Recordábamos entonces la visión que tenía John Robinson, un intelectual muy importante de aquella época, que ya en 1798 había publicado un libro, Las pruebas de una conspiración contra todas las religiones y los gobiernos de Europa, llevada a cabo en las reuniones secretas de los masones, los Illuminati y las sociedades de lectura. Y quiero recordarte que estas cosas que escuchas en estas conferencias no son opiniones,
trato de adjetivar lo menos posible. Es un relato cronológico de hechos que cualquier persona puede confirmar sin demasiada dificultad y que por tanto luego las interpretaciones corren por cuenta de cada uno, pero los hechos son los hechos y por lo general los hechos son duros y son porfiados. Este informó que había sido un masón de alto grado en el rito escocés de la masonería y que había sido invitado por Adam Weishaupt. Recuerdas que fue quien tuvo a su cargo el diseño, desarrollo de los Illuminati, y se le había dado una copia revisada de la conspiración, de aquello que analizábamos que tenía 4 puntos principales. Sin embargo, el profesor Robinson no estuvo de acuerdo con ella, por lo que publicó su libro, incluyendo detalles de la investigación del gobierno bávaro en los Illuminati y la Revolución Francesa. Los hechos comienzan a precipitarse porque ya Rothschild tenía un buen nivel de control y un plan muy definido de lo que iba a hacer, y en ese mismo año, ya a finales del siglo XVIII, el 19 de julio, Papen David, presidente de la Universidad de Harvard, habló a los estudiantes graduados que el iluminismo tenía influencia en la política estadounidense y la religión. A la edad de 21 años, Nathan Mayer Rothschild deja Frankfurt y viaja a Inglaterra. Allí se establece, y eso fue fundamental a su vez en la historia, en el desenvolvimiento de toda esta historia, donde con una gran suma de dinero dada por su padre se establece con una casa bancaria en Londres. Y en 1800 Salomon Mayer Rothschild se casa con Caroline Stern. Recuerda que en la primera parte te dijimos que te contábamos de casamientos y nacimientos, y que en esta segunda parte te íbamos a explicar el porqué de la importancia de conocer este linaje, porque estamos hablando de una dinastía, y hoy vas a saber algunas reglas, normas que tienen estas dinastías para permanecer juntas como un verdadero clan a lo largo de los siglos, manteniéndose absolutamente unidos en el propósito principal de dominación mundial. Y así como en la primera parte vimos la influencia de los Illuminati para crear y financiar la Revolución Francesa, entramos en el siglo XIX ya con Napoleón. Recordemos el año 1806, cuando Napoleón declara que es su objetivo remover la casa de Hesse-Kassel de toda autoridad y eliminarla de la lista de los poderosos. Esta era una casa monárquica. Al oír esto, el príncipe Guillermo IX de Hesse-Hanau, ¿recuerdas? Que había tenido negocios con el principal de los Rothschild, se va a Dinamarca y confía su fortuna, valorada en $3 millones en aquel momento, imagínate, a Mayer Amschel Rothschild para su custodia. Nathan Mayer Rothschild se casa con Hannah Barendt Cohen, la hija de un rico comerciante de Londres. Nos acercamos a acontecimientos importantísimos, porque todo lo que tenía que ver con las guerras, los gobiernos, los cambios institucionales que se estaban produciendo después y como consecuencia de la Revolución Francesa, naturalmente que tenían detrás como grandes hacedores a los Rothschild. En 1808, 2 años después, Nathan tiene su primer hijo. Nació Lionel Nathan de Rothschild. Es muy importante esta descendencia, verás por qué, porque los primeros hijos, los hijos más jóvenes de los hijos más jóvenes tenían una incidencia muy importante en la familia. En 1810, Sir Francis Baring y Abraham Goldsmith mueren, y esto deja a Nathan Mayer Rothschild como el banquero restante más importante en Inglaterra, casi sin competencia. Salomon Mayer Rothschild va a Viena, Austria, y establece un nuevo banco, el Von Unzone Rothschild. Disculpen la pronunciación, he visto que aquí en la sala hay varias personas que manejan el idioma alemán. Y comenzamos a ver cómo hay una expansión. Debemos recordar que tenían que producirse casamientos y nacer personas para ir extendiendo la influencia a través de bancos dentro de la familia.
Y por lo tanto, el siglo XIX, sobre todo en sus comienzos, marcó la, digamos, expansión de Rothschild a través de todos estos jóvenes que comenzaban a utilizar los recursos y los poderes de la familia, los poderes financieros, para extender su área de influencia a lo largo y ancho de toda Europa. Y ya vimos también a fines del siglo XVIII nada menos que en los Estados Unidos. En 1811 recordamos que había vencido la concesión de la patente del permiso para la explotación por parte de los Rothschild del primer banco de los Estados Unidos. Esa concesión, que se había otorgado por 20 años en 1791, no fue renovada. El Congreso de los Estados Unidos decidió no renovarla y pasar a lo que por la Constitución, que está vigente hasta el día de hoy, tiene la obligación y el derecho el gobierno de los Estados Unidos a acuñar su propia moneda, imprimir su propia moneda y no a dejarla en manos de terceros. A Nathan Mayer Rothschild no le divierte la decisión porque lo sacaba del juego del dominio financiero y la provisión de la masa monetaria, del dinero del país, y declara en 1811 que o bien la solicitud de renovación de la carta se concede o los Estados Unidos se encontrarán envueltos en una guerra desastrosa. A pesar de las amenazas, los Estados Unidos se mantienen firmes y la concesión no se renueva, lo que provoca a Nathan Mayer Rothschild para emitir una nueva amenaza. Enséñenle a esos imprudentes estadounidenses una lección, que vuelvan nuevamente al estatus de colonia. Quiero que entiendas el poder de esta gente. Quiero que entiendas que eran capaces ya en aquel tiempo de sobreponerse a los estados, pero no a cualquier estado pequeño, sin poder, sino nada menos que en este caso al propio gobierno de los Estados Unidos. Y esto que ocurría como amenaza en 1811 tuvo su concreción tan solo un año después. La guerra de 1812, respaldado por el dinero del Rothschild y las órdenes de Nathan Mayer Rothschild, Inglaterra declara la guerra a los Estados Unidos. El plan de Rothschild era muy simple. Consistía en cargar a los Estados Unidos con una gran deuda generada en la financiación de la guerra, de modo tal que finalmente tendrían que rendirse a los Rothschild, permitiendo la renovación de la concesión del First Bank of the United States. ¿Recuerdan los propósitos declarados por Weishaupt allá en 1 de mayo del 76? Generar conflictos entre los Goyim, los no judíos, fomentarlos y financiarlos, no solamente entre las personas, entre las asociaciones de estudiantes, entre los empresarios y los empleados, sino también entre los países. Quizás te sorprenda pensar que un financiero, un banquero, podía a través de su poder cumplir una amenaza hecha un año antes, influenciar el gobierno de Inglaterra para que declarase la guerra a los Estados Unidos. Pero ya algo de esto viste cuando hablamos de la Revolución Francesa. Y comienza la guerra. Y la guerra se desarrolla con un propósito claro. Era el propósito de obligar a los Estados Unidos a defenderse, endeudarse, porque toda guerra implica severos costos en su financiación, para que luego, cuando tuvieran que venir a pedir dinero, tuvieran que concederle peticiones a los Rothschild. Un plan urdido desde hacía mucho tiempo de dominio por detrás de los gobiernos. Y Mayer muere, y aquí viene algo muy importante, porque en su testamento él establece leyes precisas que la familia Rothschild debería seguir a lo largo de la historia. Y aquí vas a entender muchísimo de lo que hoy está ocurriendo y de lo que ha venido ocurriendo a lo largo de estos siglos. Por un lado, todas las posiciones claves en los negocios Rothschild solo deberían estar a cargo de miembros de la familia. Nadie fuera del clan familiar podía estar a cargo de los negocios. Solo los miembros varones de la familia podían participar en el negocio familiar,
y esto incluía un sexto hijo bastardo formado en secreto. Es importante saber que Meyer también tenía 5 hijas, así que hoy la expansión de la dinastía Rothschild, sin el nombre Rothschild porque se casaban y tomaban el apellido de su esposo, se ha extendido por todo el mundo, pero esas personas de otras familias también forman parte de la dinastía. Y así, hoy se estima que hay un grupo de familias, algunos dicen que son 400, otros dicen que son mucho menos, que como consecuencia de esta situación, donde el fundador de todo esto tenía 5 hijas y un sexto hijo bastardo que fue el que quedó a cargo, porque solamente los hijos varones podían hacerlo, se comenzó a extender esa influencia a través de muchísimas otras familias. Y por otra parte, el nombre Rothschild no necesariamente asegura a quien lo posea que sea parte de esta dinastía o de este clan. Agrega en el testamento que en la familia deberían casarse entre los primos primero y segundo para preservar la fortuna de la familia. Fíjate que de los 18 matrimonios de los nietos de Meyer Amschel Rothschild, 16 fueron entre primos hermanos, una práctica conocida hoy como la endogamia. Esto te hace entender por qué las sociedades secretas se casan entre ellos y se mantienen cerrados con privilegios familiares que se van heredando de generación en generación. ¿Y por qué se respeta eso como una obligación? Porque había una orden dada casi 200 años atrás. Y aquí vas a entender otras cosas. Ningún inventario de sus bienes y propiedades debería ser publicado. Yo no sé si sabes que la Reserva Federal, que se fundó en 1913 y que vamos a analizar dentro de esta dinastía Rothschild, nunca publicó un solo balance. Nunca fue auditada, nunca fue controlada. Y por supuesto que de reserva no tiene nada, porque no tiene reservas. Solo emite esos dólares sin valor que tú tienes en tu bolsillo o en tu cuenta bancaria, o que yo tengo en el mío. Y de Federal no tiene nada, porque es un banco privado perteneciente a los Rothschild en primer lugar. Y esta historia de que ellos no presentan sus balances, ni son auditados, ni controlados por ningún gobierno, ya estaba en el testamento del fundador de esta dinastía, Meyer Amschel Rothschild. Ninguna acción legal podría realizarse en relación al valor de las herencias. No se podía discutir, todo se arreglaba con dinero. El hijo mayor del hijo mayor se convertiría en el jefe de la familia. Esta condición solo podría ser alterada cuando la mayoría de la familia estuviese de acuerdo en la modificación. Había pues una especie de padrinazgo donde toda la familia tenía un gran líder, un gran director, que era el hijo mayor del hijo mayor. Y ese era el vértice que tenía la autoridad, en definitiva quien tomaba la última decisión, y que solo se podía alterar esa herencia natural cuando la mayoría de la familia estuviese de acuerdo con la modificación. Como ves, había un plan perfectamente armado, hilado, hasta en sus mínimos detalles, que como plan de dominio requería mucha rigidez, condiciones muy estrictas, cumplimientos muy estrictos. Y Meyer muere, y por lo tanto se pone en funcionamiento en forma inmediata el testamento, y Nathan Meyer Rothschild fue elegido jefe de la familia después de la muerte de su padre Meyer. Ocurren otras cosas. Jacobo Meyer va a París, a Francia, y allí establece el banco Rothschild Frères. Nace también Nathaniel de Rothschild, el yerno de Jacobo. Y entonces la familia comienza a extenderse y son enviados a cada uno de los países a dominar la banca, porque de ese modo iban a ir extendiendo poco a poco el control y el dominio de todos los gobiernos en el proyecto de dominación mundial que consistía en el dominio y en el control de todos los bancos centrales del mundo. En 1814 ocurre lo siguiente. Recuerda que Meyer había recibido un préstamo de $3 millones, un dinero que se le había dado para negociar, que el príncipe Guillermo IX de Hesse-Hanau había confiado a Meyer.
para su custodia. Y veamos un relato de lo que sucedió según la Enciclopedia Judía, la edición de 1905, el volumen 10, en la página 494, que dice: según la leyenda, este dinero fue escondido en barracas de vino, y escapando a la búsqueda de los soldados de Napoleón, cuando entraron en Frankfurt, fue restaurado intacto en las mismas barricas en 1814, cuando el elegido príncipe Guillermo IX volvió a Alemania. Los hechos reales, dice la enciclopedia, fueron menos románticos y más ajustados a otra realidad. Quiero que adviertas que vamos hilando hechos, los centrales, dentro de un siglo donde ocurrieron muchas cosas, porque en ese siglo XIX es que se decide lo que tú estás viviendo hoy, aquí en el año 2010, con todos sus detalles. Por supuesto que cumpliendo profecías bíblicas milenarias, dentro del proyecto de dominación mundial y de gobierno mundial. Y quizás alguna de estas etapas, o de estas diapositivas, o de esta información puede resultar poco tediosa, poco interesante, pero verás que todo está absolutamente concatenado y hay que entender y conocer los episodios centrales para entender lo que en definitiva vino a ocurrir. Esta última línea, la que dice que en realidad algo se hizo con ese dinero, indica que el dinero nunca fue devuelto por Rothschild al príncipe Guillermo IX. La enciclopedia a continuación declara que Nathan invirtió los $3 millones en oro en la East India Company, a sabiendas de que sería necesaria para la campaña de Wellington, que recuerdas que era el gran opositor a Napoleón. Con ese dinero, y verás lo que ocurre a continuación, Nathan obtuvo no menos de 4 beneficios. Uno, con la venta de acciones o los bonos de Wellington, que compró a 50 centavos de dólar y los vendió a $1. 2, con la venta de oro a Wellington. 3, con compromiso de recompra. Y 4, con la expedición a Portugal. Vamos a ver uno de esos puntos para encontrar un hecho extraordinario en la historia de la humanidad, y es el control absoluto de Rothschild sobre Inglaterra y su Banco Central. Del mismo modo que urdía el control absoluto del Banco Central, que ya lo tenía de Estados Unidos y que lo había perdido políticamente y que lo recuperaría como consecuencia de la guerra Inglaterra-Estados Unidos, también verás aquí una historia increíble, extraordinaria, de cómo llegó al control total de Inglaterra. En 1815, los 5 hermanos Rothschild trabajaron para suministrar oro al ejército de Wellington a través de Nathan, que recuerda se había ido a vivir a Inglaterra. Pero a su vez también financiaban al ejército de Napoleón a través de Jacob, que se había ido a Francia y había creado el Rothschild Frères, ¿recuerdas? Comenzando así su política de financiar ambos bandos en las guerras. No lo habían hecho en la Revolución Francesa porque allí ellos querían eliminar a la monarquía para detentar el control total y eliminar también a la Iglesia Católica como dominador de los sistemas financieros. Veremos en la próxima conferencia cómo también llegan a controlar totalmente las finanzas de la Iglesia Católica. Los Rothschild amaban las guerras. ¿Por qué? Porque son generadoras masivas de préstamos libres de riesgo. Esto se debe a que están garantizados por el gobierno de un país y por lo tanto por los esfuerzos de la población de ese país, no importando si el país pierde la guerra, porque los préstamos se dan con la garantía de que el vencedor honrará las deudas de los vencidos. Fíjate la perversidad de esta intención. Se financiaban a los dos bandos a través de los bancos que ellos tenían, inmensamente ricos, proveyéndole el dinero necesario a Wellington para financiar su armada inglesa y para financiar a su vez el armamento y las guerras de Napoleón. Y en esa financiación se ponía como condición que los préstamos estaban garantizados por los bienes de la nación, por los impuestos de la nación, por el trabajo de la gente, sin importar quién perdía.
porque la garantía sobre quien perdía, que quedaba destrozado y sin recursos, la otorgaba el ganador. Por lo tanto, era un juego perverso pero seguro, absolutamente para quienes detentaban el dinero y podían manejar sin ningún tipo de dificultad a las partes en pugna en los conflictos. Escucha esta historia porque quizás no la conoces. Uno de los mensajeros de Rothschild era un hombre llamado Rothwell. Cuando finalizó la batalla de Waterloo, ganada por los británicos, Rothwell despegó para el canal y fue capaz de dar las noticias a Nathan, que recuerdas era el banquero que vivía en Londres, con 24 horas de anticipación, antes que la mensajería propia de Wellington informara de lo que estaba ocurriendo. En ese momento, los bonos británicos, que se llamaban cónsules y se negociaban en el piso de la bolsa de valores, tenían un valor que estaba determinado por el mercado. Nathan dio instrucciones a todos sus corredores, sus trabajadores en la bolsa, que comenzaran a vender los cónsules. El hecho era que todos los demás operadores creían que los británicos habían perdido la guerra, por lo que comenzaron a vender desesperadamente. Tú ya sabes lo que ocurre cuando se venden bonos desesperadamente. Inmediatamente su valor cae a pico. Por lo tanto, el valor de bolsa de los cónsules se desplomó, momento que fue aprovechado por Nathan Mayer, quien discretamente instruyó a sus corredores a comprar todos los cónsules que caían en sus manos. Imagínate, cuando la noticia llegó que en realidad, 24 horas después, ¿verdad?, que en realidad eran los británicos quienes habían ganado la guerra, los cónsules aumentaron su valor a un nivel más alto que antes de la guerra, lo que terminó dejando a Nathan Mayer con un rendimiento de aproximadamente 20-1 en su inversión, adueñándose prácticamente de toda la riqueza de Inglaterra. Esto dio a la familia Rothschild el control total de la economía británica. Tenía en su poder todos los bonos. Ahora el centro financiero del mundo después de la derrota de Napoleón, y obligó a Inglaterra a establecer un nuevo Banco de Inglaterra, que Nathan Mayer Rothschild pasó a controlar. Curiosamente, 100 años después, el New York Times relata una historia que muestra que el nieto de Nathan Mayer había intentado obtener una orden judicial para suprimir la publicación de un libro con esta historia. La familia Rothschild alegó que la historia era falsa y difamatoria, pero el tribunal rechazó la solicitud Rothschild y ordenó a la familia para pagar todos los costos de la corte. Con una maniobra tipo militar, porque había mucho escondido en todo lo que ocurría, la familia Rothschild se quedó con el control de toda la situación, de todas las finanzas de Inglaterra y el dominio del Banco Central de Inglaterra. Observa este otro interesante detalle. Este es el año en que Nathan Mayer hace su famosa declaración. Él dijo: no importa qué marioneta se corone sobre el trono de Inglaterra, el imperio en donde no se pone el sol, el hombre que controle el suministro del dinero en Gran Bretaña controla el imperio británico, y yo controlo el suministro de la moneda inglesa. Él se jactaría que en los 17 años de residencia en Inglaterra había aumentado la participación de 20.000 libras que le dio su padre 2.500 veces a 50 millones de libras. Los Rothschild también usaron su control sobre el Banco de Inglaterra para reemplazar el método de enviar oro de un país a otro, un método que consistía en el envío físico del oro, y en lugar de hacerlo de ese modo utilizando sus 5 bancos que operaban en Europa, establecieron un sistema de débitos y créditos en órdenes de papel, el sistema bancario actual. Se produce entonces una transferencia fenomenal de riqueza, simplemente movida o generada por un perfecto dominio de las circunstancias. Uno de los detalles interesantes de esa guerra es que las únicas personas que podían pasar
los controles, los bloqueos de la guerra, los piquetes, digamos así, de la guerra, eran solamente los couriers, los corredores que tenían la familia Rothschild, y que le permitió un conocimiento anticipado de lo ocurrido. A fines de este siglo, a fines del siglo XIX, a fines de los 1800, en los cuales, por ejemplo, se transfiere esa inmensa riqueza, inclusive después veremos que se queda hasta con el Banco Central de los Estados Unidos. Un periodo de tiempo conocido como la era Rothschild. Se estima que la familia Rothschild controlaba la mitad de la riqueza del mundo en tan solo un siglo y unas pocas décadas. Se adueñaron de la mitad de la riqueza del mundo. Pero ese año ocurrió algo que salió de los planes, escapó del control de Rothschild, pero que es muy ilustrativo de sus intenciones concretas en aquel momento y de hechos que vinieron después, de los cuales veremos en detalle en las próximas conferencias. Algo en lo que a los Rothschild no les fue bien en ese año fue el Congreso de Viena, que había comenzado en septiembre de 1814 y que concluyó en junio del año 1815. El motivo del Congreso de Viena, la razón por la cual había sido convocado, era que los Rothschild querían crear una forma de gobierno mundial para darles total control político sobre gran parte del mundo civilizado. Te vuelvo a repetir porque si no te diste cuenta o no estabas atento. El motivo de este Congreso de Viena era que los Rothschild querían crear una forma de gobierno mundial para darles total control político sobre gran parte del mundo civilizado. Increíblemente, en menos de un siglo, ya estaban en condiciones de comenzar a proponer el gobierno mundial, tal y como lo hacen hoy, que ya está absolutamente determinado. Muchos de los gobiernos europeos estaban en deuda con los Rothschild, así que imaginaron que podrían usar eso como una herramienta de negociación. Sin embargo, el zar Alejandro I de Rusia, que no había sucumbido a un banco Rothschild central, no estaba de acuerdo con el plan. De modo que el plan Rothschild de gobierno mundial fracasó en esa oportunidad. Y allí los Rothschild aprendieron una lección. El control del gobierno mundial solo podía darse con el control de todos los bancos centrales del mundo. Y esa oposición que tuvo en el zar Alejandro I de Rusia, implicó para la familia del zar en generaciones futuras algo terrible. Enfurecido por eso, Nathan Mayer juró que algún día él o sus descendientes destruirían toda la familia del zar Alejandro I y descendientes. Por desgracia fue fiel a su palabra, y 102 años más tarde, los Rothschild después de haber fundado el movimiento bolchevique, cumplieron su promesa. Y si conoces algo de historia sabrás que toda la familia del zar fue vilmente asesinada. Curiosamente, el fanático defensor del gobierno mundial Henry Kissinger hizo su tesis doctoral sobre el Congreso de Viena de 1815. ¿Comprendes cómo se van hilando los hechos? ¿Comprendes que nada de lo que vino a ocurrir a lo largo de la historia era casualidad, sino que tenía que ver todo con este proyecto diabólico y perverso del gobierno mundial? En 1816, el gobierno estadounidense aprueba la ley que permitía otro banco central, también dominado por los Rothschild, dándoles nuevamente el control de la oferta monetaria de los Estados Unidos. Se llamó Segundo Banco de los Estados Unidos, Second Bank of the United States. Recuerda que teníamos un primer banco central que se le había cancelado la concesión en 1811. Y se le da una nueva concesión por 20 años, hasta 1836. La guerra de Inglaterra contra América terminó con la muerte de miles de soldados británicos y estadounidenses, y con los Rothschild obteniendo nuevamente su banco. Aquí tienes una imagen de la casa central del Segundo Banco de los Estados Unidos en Filadelfia.
En la medida que avancemos en las conferencias, los hechos se irán concatenando, armando, y poco a poco comprenderás los mecanismos de acción, la manera en que se ha ido desarrollando el plan, para ayudarte a comprender con más exactitud qué es lo que está ocurriendo y cómo seguirán desenvolviéndose los hechos. En 1818, 2 años después, a raíz de la masiva orden de obtener préstamos franceses, dada en 1817, con el fin de ayudar a la reconstrucción después de la desastrosa derrota en Waterloo, los agentes de Rothschild compraron grandes cantidades de bonos del gobierno francés, provocando el incremento de su valor. El 5 de noviembre se deshicieron del lote de bonos en el mercado libre, lo que provocó la caída de su valor en picada, entrando Francia en un pánico financiero. ¿Te suena a Wall Street, a George Soros, en tiempos modernos? Los Rothschild, a continuación, intervinieron para tomar el control de la oferta monetaria francesa, salvando al gobierno francés y su economía, a cambio de el control financiero. Ese fue el mismo año en que los Rothschild fueron capaces de otorgar préstamos al gobierno prusiano por un monto de 5 millones de libras. Ya habían caído los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, y tenía a una enorme cantidad de gobiernos europeos totalmente endeudados y dependientes. Era solo una cuestión de tiempo continuar trabajando por su proyecto. Y así entonces hemos llegado a cubrir estos 20 años, en los cuales nos damos cuenta el mecanismo de acción. Nos damos cuenta que había un clan, una dinastía cerrada, con normas internas, con la prohibición absoluta de publicar lo que hacían, aún sus estados patrimoniales, con un control total de los gobiernos a través del dominio de la emisión del dinero, a la cual llegaban por medio de endeudarlos, en algunos casos financiando guerras, destrozándoles las economías, obligándoles a pedir préstamos, para luego urdir una maniobra de manejo de la economía a través de los papeles de deuda del gobierno, vendiéndolos, haciéndolos caer para dentro del pánico financiero aparecer como salvadores y decir, yo te recupero ese valor, pero yo soy quien controlo la emisión de la moneda. Y este proceder se ha ido extendiendo de maneras cada vez más sofisticadas. El gobierno central de tu país emite moneda de tu país, pero esa moneda está totalmente atada al valor del dólar, al valor de lo que definen en la Reserva Federal, institución que, te reitero, nunca presentó un balance y nunca fue auditado, que no le informa ni siquiera al Congreso de los Estados Unidos sobre sus acciones, y que simplemente es una imprenta de emitir dinero, sin ningún valor y respaldo, absolutamente ninguno. Espero que al ya tener unos 70 años de historia, entiendas un poquito más este mecanismo, para que cuando lleguemos a nuestro tiempo, bueno, todo el panorama te haya resultado suficientemente esclarecedor. En la próxima conferencia vamos a ver cómo este poder se extiende, financiando guerras, y continuando con ese proyecto de gobierno mundial que en 1815 fracasó en el Congreso de Viena, pero que no fracasó en las intenciones, porque continuó adelante, tejiéndose poco a poco, de una manera sostenida, sistemática, organizada, con un grupo de familias ahora totalmente unidas en un proyecto común. Nos vemos entonces en la tercera parte de la historia de la dinastía Rothschild.